Ya está aquí con nosotros José Octavio Bordón, el ex embajador de los Estados Unidos, ex gobernador, ex candidato a presidente. Bordón, ¿cómo le vas? ¿Qué dice? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, gracias por venir. Bueno, en principio, el viaje de la presidenta a la ONU de la semana próxima, ¿le despierta expectativas? Sí, creo que está relativamente claro al menos alguno de los objetivos que ya llega y que incluye también, más allá del interés y de los mensajes que el Papa Francisco le podrá transmitir en el almuerzo, imagino que ella lleva en un punto una idea en común, que es tratar de continuar, profundizar y extender apoyos a la resolución que en su momento tomó Naciones Unidas respecto al futuro tratamiento de los temas de deuda soberana. Para evitar lo que supuestamente sucedió con la Argentina, con los fondos buitres, y regularlos de cara al futuro, lo cual no tiene efectos prácticos de todas formas sobre la... Este es el tema. Yo creo que es importante desarrollar este tema, pero creo que sería un error creer que automáticamente nos resuelve nuestro tema pasado. ¿Por qué digo que es importante? Porque este no es un tema nuevo, más allá de si el mejor ámbito es o no Naciones Unidas, es un ámbito, en la medida que uno no crea que automáticamente ese ámbito nos resuelve los temas. Ahí sería una interpretación errónea o de política menor y de autoengaño. ¿Por qué digo esto? Porque este tema se ha venido desplegando con más fuerza cómo tratar los temas de las deudas soberanas, las deudas de los países, con más fuerza a partir de la crisis 2008-2009, que no fue de los países emergentes o de los países en desarrollo, sino que fue de los países desarrollados. Pero este tema venía de antes. Yo recuerdo, me voy a tomar 30 segundos de una anécdota para no ser tan aburrido esto. Recuerdo que en una ocasión yo invito a la señora Ann Krueger, norteamericana, gran académica, aunque no coincido no con todas sus ideas, y vicedirectora del Fondo Monetario Internacional en representación de los Estados Unidos. Néstor Kirchner, con ese trato directo que él tenía, en mi caso nos conocíamos hacía muchos años, me dice, che, Pilo, ¿por qué le has invitado a Ann Krueger a ir a la Fragata Libertad? Estaba justamente haciendo un viaje. Mira, por tres motivos, porque yo no tengo la responsabilidad del manejo del Fondo Monetario Internacional, eso ocupa el ministro de Economía Labaña o el director que tenemos en el fondo, pero sí tengo la responsabilidad de trabajar en todos los temas, en particular en la reestructuración de la deuda, con el Tesoro norteamericano, con la Reserva Federal y con los funcionarios que representan a Estados Unidos en los organismos multilaterales. Segundo punto, porque la señora Ann Krueger viene trabajando académicamente, quizás soñando con un premio Nobel, para ver cómo se adapta a lo que ellos llaman Chapter 11, la manera de reestructuración de las quiebras privadas y con ciertas mayorías, no es que le impidan al que no participó, sino que le dan la oportunidad de participar en las mismas condiciones. Correcto. Que una mayoría aceptó. ¿De qué manera esto puede ser parte del clima internacional? No solamente para que los países no quiebren, porque no quiebran, sino también para regular con mayor responsabilidad la manera en que se emita y la manera en que se compran, para que estos nuevos mecanismos de financiación que han ayudado al crecimiento también han generado el peligro de que se rompa una tradición de la relación entre el ahorro de la gente en el banco, el rol del banco financiando crecimiento y el uso de ese crecimiento que ha llevado por todos los mecanismos modernos de la plata virtual a verdaderas crisis de globos financieros que en alguna época afectaron países como Argentina, pero que después terminaron afectando a los países más desarrollados. Todavía no había ocurrido el 2008, pero Ann Krueger estaba trabajando en esto. Y en tercer lugar, para ponerle un poco de humor, porque con Néstor las relaciones eran difíciles, pero era bueno, no podía hablar, discutir, conversar. Le digo, además, ¿sabés qué descubrí? ¿Eso lo dice por oposición a Cristina? Lo digo por reconocimiento a una persona de difícil trato, pero que sabía escuchar, que era Néstor Kirchner. ¿Y Cristina? Creo que escucha menos. Pero yo siempre aspiro a que escuche, el Papa también. Y a escucharla, ¿no? Uno no puede permitir que alguien lo escuche si uno no escucha al mismo tiempo. Vuelvo al tema. Entonces digo, pero además, ¿sabés qué? Descubrí que ella tiene un pequeño velero en el Chesapeake, que es toda esa gran zona donde además estaba establecida la Fragata Libertad frente al puerto de Baltimore, en Maryland, en la visita de instrucción habitual. Y sé que a ella le gusta navegar. Y además descubrí algo más, que con mucha moderación siempre no cena ni con leche ni con whisky, cena con vino y prefiere los blancos. Que ella puede ir al barco, fue y además en un día de mucha, yo pensé que se me caía el agua, porque un día de mucha marejada y había que subir desde la lancha, porque no estaba en el puerto. Dijiste, ahí sí que soy noticia. Ahí sí que salgo en todos los diarios. Digo,
demostró que pese a sus años y sus buenos kilos que tenía, muy ágil para moverse y se ve que estaba experimentada. Digo, ni con un buen vino blanco mendocino, ni con una subida al barco ella va a cambiar sus ideas, pero sí humanizamos la compleja y necesaria relación. ¿Por qué digo esto? Porque es una oportunidad, porque además están hablando de esto gente como los premios Nobel, Paul Krugman, Stiglitz, pero además el propio New York Times, el Financial Times cambió su actitud, inclusive Thomas Wolfe, un hombre muy prestigioso, que no siempre nos ha elogiado, aunque nunca ha sido un instrumento de elementos menores, ha dicho, señores, hay que pensar, inclusive no han compartido la postura de Griesa, no tanto en la resolución, sino en tomar casi como cautivos otra serie de bonos. Entonces, ¿qué digo yo? Y con esto cierro, quizás en el tema de fondo. Hay que aprovechar esto, pero no hay que creer que el conflicto, que la altisonancia y que la sobreactuación nos resuelve los problemas. Cuando resolvimos la peor crisis, que fue la del 2003, que empezó en la última parte de Duhalde con Labaña y que con inteligencia Kirchner lo continuó y participó y trabajó y discutíamos y trabajábamos, fue con menos altisonancias que diálogo. Fue un trabajo de 2 años, de explicar, de convencer. Yo me acuerdo, la primera reunión de Labaña, yo estaba dando unas conferencias en la reunión del BID 2002 en Milán. Ahí fue la primera vez que lo presentó, yo lo acompañé porque era asesora de honor en temas internacionales de su gestión. Y fue un trabajo de explicar persona por persona, explicar que la Argentina había cometido errores. ¿Usted cree que se perdió la noción de negociación? Absolutamente. Y se perdieron más cosas. Porque esa primera etapa del gobierno de Kirchner, con Labaña y con otras personas, estaba basada en 5 puntos fundamentales. Primero, una gran preocupación social, porque con el 20 y tanto por ciento de desempleados y más de 50% en un país de clase media, era imposible pensar en ninguna salida. Pero al lado de eso, una estrategia productiva, porque no hay estrategia social que no esté basada en la producción, en el trabajo. Tercero, una estrategia de carácter de responsabilidad fiscal, tanto el superávit comercial como el superávit fiscal. Esto es, no se gasta lo que no se tiene para sostener un proceso de desarrollo económico y una sustentabilidad social. En cuarto lugar, una responsabilidad institucional, poner reglas de juego. El cambio de la Suprema Corte, yo lo explicaba ya, fue clave porque no buscó los amigos, buscó gente prestigiosa de distintas posiciones y un proceso de mayor debate público sobre la designación de los miembros. Y el cuarto, la responsabilidad internacional. No fuimos a decir, como había dicho irresponsablemente y acompañado por la mayoría de nuestros parlamentarios argentinos, vamos a un default político, cuando estábamos en un default práctico. Lo que había que hacer era explicar que no podíamos pagar y que queríamos ver cómo lo resolvíamos. No porque porque nos gustase. Esos 5 puntos fueron la clave de la recuperación. No fue el viento a favor. Al principio había una pequeña brisa. El viento fuerte a favor externo vino a partir del 2006-2007. Yo creo que, salvo la preocupación social que la mantiene el gobierno de Cristina, más allá si los resultados son buenos o malos, el resto se perdió. De los 4 puntos de los 5 se han perdido, y explica, más allá de los fondos buitres, el problema que hoy tenemos de reservas, de crecimiento económico y de un freno y hasta quizás un retroceso en los avances sociales que habíamos logrado. Da la impresión, como consecuencia, que usted es de los que considera que hay más factores domésticos, claramente, más magras decisiones en el plano interno, que impacto de la justicia norteamericana, tabicando la posibilidad de que Argentina vaya al mercado de capitales a buscar fondos, esos que requiere inexorablemente para ponerlos en el Banco Central como sustento de la moneda en términos de reserva, pero también para poder seguir gastando mucho más de lo que recauda, que es un poco el vector de los últimos años, invirtiendo la ecuación de ese Kirchner 2003-2007, digamos. Yo creo eso. Además, creo que después del exitoso canje, nosotros si hubiéramos resuelto, yo recuerdo la charla que tuvimos, el canciller Tajana, con Dolisa Rice, todavía gobierno de Bush. Yo ya había hecho público que a más tardar me iba el mismo día que se iba el presidente Kirchner, pero seguía trabajando, y con Tom Shannon, que llegamos a un consenso político sobre el tema del Club de París, no a un consenso técnico. Y se lo hizo público Shannon. Si en el 2008-2009 hubiéramos resuelto el tema del Club de París, nos hubiera costado mucho menos plata que ahora y nos hubiéramos ahorrado años de alto costo financiero y dificultades. De hecho, la presidenta había publicado un decreto para comenzar las negociaciones. Entonces yo creo que llegamos a esta situación de debilidad frente a intereses que a mí no me gustan y políticas que rechazo. Correcto. Del grupo Singer. Pero, a ver, yo no digo que no impacte, yo hubiera esperado otra decisión de la Corte, esto es que esperara que pasara diciembre y nos permitiera negociar en otras condiciones. Creo que es muy peligroso
decir que no pagamos, pero también lisa y llanamente poner en riesgo el 93% del acuerdo por esta resolución con el 1,5 que sacó el juez Griesa. Lo que yo no creo es que esto se resuelva con violencia verbal. Perón decía, no se vence con violencia, aunque no sea física, se vence con inteligencia y organización. Ahí la presidenta acusó a uno de los empresarios de American Airlines, creo, una de las 2 aerolíneas que finalmente no van a vender pasajes más allá de 90 días por la cuestión del dólar, de ser integrante de un fondo de inversión de los más importantes antes de ser el CEO de la compañía, pero al renglón seguido dijo un fondo de inversión que entró en la reestructuración de la deuda, nada es casualidad, etcétera. Ahora, ¿no era que eran los buenos los que habían entrado? Sí, yo la verdad que no lo entendí. Todavía estaba esperando alguna aclaración que a lo mejor es uno de los tenedores de los bonos que están en conflicto. Pero... No, son nosotros. Sí, yo leí lo mismo, estaba esperando que alguien rectificara eso, porque no entendía la conexión, salvo ya pensar que los tenedores de bonos están buscando el conflicto para hacer un nuevo juicio. Puede ser que alguien piense, mire, vamos a... Yo por suerte porque cuando tengo algún viaje a largo plazo, alguna cuestión, saco en pesos en 12 cuotas en Aerolíneas Argentinas, que tenemos por suerte buenos vuelos. No sé cómo van a cerrar los cuentos de la compañía. ¿Le gusta Mariano Recalde, administrando Aerolíneas? Mirá, la verdad que me gustaría analizar bien cómo está el tema. Yo tuve una gran relación con su padre, a Mariano lo conozco poco, digamos, viste esas cosas de cuando son los hijos uno los conoce menos porque tiene más relación con el padre. La verdad que me gustaría un debate en serio y alturado de la Argentina sobre el tema de las decisiones del gobierno. A mí, a veces cuando voy a visitar a mi madre, que vive en la zona norte, tengo 1 hora de viaje, a la mañana me divierto y me produce mucha angustia pasar de una radio a otra. En una radio todos los que llaman están a favor del gobierno, en la otra todos los que llaman están en contra. Necesitamos en serio, más allá de que uno finalice teniendo una postura favorable o negativa, discutir en serio. ¿Qué me gustaría? Por ejemplo, cuando yo escucho, está mal comprar aviones medianos, como los Embraer. Cuando uno ve que en todos los países, esos aviones, que nosotros podíamos ser los socios con Brasil y la Lockheed, si no hubiera sido una mal decisión de los 90 de no entrar, están en todo el mundo, se da cuenta que en un país como el nuestro, que tiene muchos puntos, que no tiene grandes poblaciones, tener un avión mediano, que es más fácil de ocupar, y que además lo producen los vecinos, después cómo se compró o no se compró es otro tema, es una decisión favorable. Y yo veo que la gente se opone también a eso. Segundo, me gustaría saber cuál es la estrategia comercial a largo plazo en un mundo donde uno ve que TAM, una compañía muy fuerte de Brasil, y LAN Chile, la que tiene el mayor poderío comercial en el puerto de Miami en términos no de transporte de personas, sino comercial, se juntan para jugar. Cuando uno ve que United se junta con otras compañías, digo, bueno, ¿cuál es nuestra estrategia? ¿Cuáles son nuestros costos? Pero necesitamos en serio, no un debate de ver cómo nos ponemos en contra de Mariano Recalde porque dicen que es de la Cámpora, o porque nos ponemos a favor porque es la línea de bandera. Me parece que la Argentina necesita otro nivel de debate, porque si no, de este viento que ya no es a favor, sino que son brisas de costado y pueden ser problemas más complejos, no generados por nosotros, sino por un cambio de clima, al cual creo que no nos hemos preparado con políticas contracíclicas, como se hizo Chile en su momento, nos va a hacer perder lo que hemos ganado y volver a este dejaguá argentino, que después de recuperarnos volvemos para atrás. Yo hoy la verdad que no estoy ni en el mundo de la política electoral ni partidaria, pero estoy en la política tratando de ver si podemos lograr un debate serio para romper este drama. ¿Le preocupa la transición en ese contexto? Siempre me preocupan las transiciones cuando no hay diálogo, cuando hay violencia verbal y cuando somos... todo el mundo es subjetivo, yo tengo una filosofía, está claro, pero soy bastante crítico al gobierno, que soy justicialista, pero no trato de ver todo mal, ni todo bien, trato de ver cómo son las cosas con mi subjetividad. O sea, necesitamos un debate alturado con números. Te cuento una historia. Cuando llegué a Estados Unidos de embajador, Bush, producto del drama de las Torres Gemelas, tenía más del 70% de aprobación. Tenía mayoría en ambas cámaras el Partido Republicano. Y tenía déficit fiscal. Versus el superávit fiscal que había tenido Clinton, que había resuelto el déficit fiscal que había dejado otro presidente republicano, el padre de George W. Bush. El informe de la comisión que conducía un señor Joe Pinker, que yo había recibido años antes acá en mi departamento de Buenos Aires, profesional de carrera del Congreso, en una comisión bicameral del presupuesto dominada por los republicanos, que eran la mayoría, explicaron que el déficit, digo los números en redondo, era producto de que el presupuesto federal, nacional, después está lo de los estados, lo de las comunidades, en la época de Clinton recaudaban el 18 y gastaban el 16, más o menos. Y que con Bush recaudaban el 16 y gastaban el 18. No se discutía sobre los números, aunque esos números en principio desfavorecían a la administración que tenía la mayoría y el prestigio.
A partir de que no discutían los números, los republicanos decían, nosotros bajando impuestos hacemos que la gente que tiene más plata ahorra, invierte y genera mejores condiciones de empleo. Y además gastamos más plata por el drama que tuvimos con el ataque, la seguridad y la guerra con Irak. Los demócratas decían, no, es cierto, usted le baja los impuestos y lo que hacen es no gastar la inversión, sino que se lo gastan en ellos y usted genera más problemas. Y en segundo lugar, está gastando mal en seguridad. ¿Qué saqué yo como conclusión? Como no discuten de números, pueden discutir de políticas, llegar a consenso. Bueno, acá vivimos discutiendo de números. Sí, pero no tenemos pobreza, no tenemos indigencia, no tenemos inflación, no tenemos déficit fiscal. La verdad que es imposible establecer un diagnóstico si todas las estadísticas están hechas. Una vez Néstor se rió cuando le dije cuál empezaba a ser mis mayores diferencias. ¿Cuál es? Me dice, cuando dije que me iba con él a más tardar. Digo, mira, es por razones familiares, pero además tengo algunas diferencias. ¿Cuál es? La principal la de Indec. No me vengas con cosas. O sea, ese fue el primer gran error del gobierno como gobierno. Porque mira, yo recuerdo una anécdota que me hace acordar de papá que murió hace 2 años, a los 98 años. Cuando yo estaba empezando la secundaria, nos ligamos en un plazo, esos que te mandan a marzo, con el profesor de física. Mi amigo de toda la vida, mi vecino, con el que íbamos de chiquito, de los 6 años al colegio juntos de la mano y después macaneando ya en la secundaria. Y nos bocharon a los dos. Mi padre, yo estaba empezando a jugar en las inferiores de un club de fútbol profesional. Me sacó de ahí. Siempre le decía el chiste que me arruinó la vida porque si era bueno me hubiera ido mejor económicamente. Estaba empezando en las inferiores de River, aunque nunca fui de River. Curiosidad. Y el padre de mi amigo fue con esos Jeep Ica que había en la Argentina y le chocó el auto al profesor de física. Esa fue la venganza. Bueno, yo terminé la carrera, fui profesor universitario, pude dar clases en Georgetown. Mi amigo no terminó la secundaria. No sé si a uno le fue mejor o peor en la vida. Lo que sé es que mi padre, más allá de que yo con el tiempo pienso que ese profesor de física, no lo que tuve después, era pésimo, me puso a mí la responsabilidad. El padre de mi amigo creyó que le hacía un favor, la puso afuera. Mi amigo no terminó la secundaria y yo, que era tan vagoneta como él, terminé la secundaria y me recibí en la universidad. ¿Usted cree que es un poco la lógica que explica parte No hablo bien de mí, hablo bien de mi papá. No, está claro. ¿Que es un poco la lógica que impregna hoy el debate educativo? Claro. Porque la verdad es, ¿usted comparte que en primaria de 4 materias se puedan llevar 2 y que la puedan dar un año después? Estamos ante un... Primero estamos discutiendo cómo se educa, como si tuviéramos la sociedad industrial y estamos en la sociedad del conocimiento, cambió todo. Segundo, yo me acuerdo que discutía con un excelente ministro de Educación cuando yo estaba a cargo de Buenos Aires que no se podían hacer cambios si no aumentaba la inversión, porque los cambios hay que financiarlos. Hay que pensar cómo con lo mismo hago más, cómo con menos hago lo mismo, ese era mi plan cuando era gobernador, y para qué gasto más. Pero en educación, si uno no invertía más, además con el aumento de población incorporada, ahora también sostuve siempre que más plata, si uno era para hacer lo mismo, no rendía ningún fruto. Ha habido un interés del gobierno, no solamente en poner más plata global, sino en un país que creció el presupuesto para poner más porcentual. Es una muy buena noticia. Lamentablemente fue para hacer lo mismo. No es que este gobierno creó el problema, sino que cometió el error de, comprometido con la educación, poner más plata. Es muy difícil cambiar también. Mire, yo estuve haciendo durante 5 años presidente de una Comisión Internacional de Educación, visité todos los países de América Latina, analicé. El problema del cambio es muy difícil. Ahora, hay países que, aunque sea parcialmente, han sobrellevado algunos obstáculos. Nosotros, todos los gobiernos, seguimos encerrados en el recuerdo del pasado y perdiendo la gran ventaja argentina, que era su competitividad. Hoy hay un informe interesante. Todavía culturalmente la Argentina tiene ventaja en cine, en cultura, en todos los temas respecto al interés de nosotros los argentinos, de los más humildes a los más ricos. Pero lo vamos a ir perdiendo si seguimos perdiendo espacio en la educación básica, en la educación secundaria, en la educación universitaria, y si nuestro sistema excelente de ciencia y técnica, mejor que el resto, no articula con el sector productivo privado. Definitivamente. Bordón, el memorándum de entendimiento que tiene 18 meses ya, que no dio absolutamente un solo resultado. Fue un pésimo error. ¿Fue una decisión acertada en su momento? Nunca. Mire, yo he sido muy cuidadoso en no vivir haciendo críticas, porque esta gente que cuando deja de estar en un gobierno trata todos los días de hacer muchas críticas para sacarse el pasado de encima, siempre me ha dado vergüenza ajena. O sea que he sido quizás más cauto en mis críticas que si no hubiera sido miembro del gobierno. Y aunque no fui parte nunca del equipo de Kirchner, acepté ser su embajador durante todo su gobierno. Fui el único embajador de Kirchner en Estados Unidos, en esto.
Pero fue de las pocas cosas que rápidamente salí a diferenciarme y a criticar. Claramente estaba condenado al fracaso y además a destruir la confianza que habíamos generado en muchos lugares. O sea que ni iba a llevar un buen resultado y además nos complicaba la existencia en otros temas. Mire, yo creo que uno de los temas, porque el gobierno norteamericano no ha actuado mejor en este tema, no acompañó a la señora Lagarde, la presidenta la directora, perdón, del Fondo Monetario Internacional, que hizo una propuesta y no avanzó. En parte ha sido porque ha crecido mucho la oposición en el Congreso norteamericano al tema de la Argentina. O sea, no es gratis firmar un memorándum de entendimiento con Irán en medio de las relaciones. No digo que uno no tenga que tomar decisiones porque se enojan algunos congresistas. Digo que cuando uno toma una decisión, tiene que saber cuál es en contra de lo que uno ha venido haciendo y encima le crea problemas, porque si uno se crea problemas por una correcta decisión, bueno, es un costo por tomar una buena decisión. Pero tener costos por haber tomado además una mala decisión, la verdad que es, como dicen en inglés, loser, ¿no? Perdedor es esto. Y fíjese, ¿por qué? Porque hay que entender cómo son los países. Los congresistas norteamericanos duran 2 años en su mandato y pueden ser reelectos permanentemente. Entonces hay congresistas que saben mucho de todo y son expertos y tienen comisiones de asesores extraordinarios. Pero la mayoría de ellos se pasan el primer año de mandato tratando de conseguir una negociación para una ventaja en su lugar, pues son locales, son uninominales y locales. Correcto. O para hacer el puentecito, o para conseguir un aeropuerto nuevo. Y la segunda parte del año, yo los veía, se la pasan todo el día recibiendo gente y en su estado para que los reelijan y juntando plata para la campaña. No saben ni dónde está Brasil ni Argentina, muchos de ellos. Creo que casi la mitad no tienen pasaporte. Entonces, cuando los mismos señores que les costaba explicarles, estoy hablando del grupo Singer, que por qué Argentina no pagaba, cuando habíamos pagado el 93%, se le hacía difícil. Cuando además dijo, miren, los mismos que no nos pagan a nosotros son los que están con Ahmadinejad, con Irán. Esto yo no digo que es la causa de los problemas argentinos, pero esto nos complicó seriamente. O sea, 18 meses tirados a la basura, perdidos en una mala decisión. Y encima complicados en uno de los puntos que nos ayudaba en la relación con el Congreso norteamericano. Porque a mí cuando me decían, ay, ¿qué pasa con Venezuela? Digo, miren, es un problema sobre todo para Florida eso, ¿no? Para cierta gente. Pero la verdad que cuando yo les expongo la política argentina en misiones de paz, cuando yo les expongo en las reuniones la política argentina en el tema nuclear, con desarrollo nuclear y con compromiso pacífico absoluto como ningún país de la región, y nuestra postura con respecto al terrorismo, la verdad que si somos más o menos amigos de Chávez, le preocupa a alguna gente, pero puesto en la balanza, esto es a favor. Después teníamos otro tipo de dificultades y diferencias. ¿Pero hoy estamos más cerca o no? ¿De quién? De Chávez. Chávez no está allá. No, por eso, y el chavismo está en retroceso. De Maduro. Digo, lamentablemente está en retroceso, no porque ahí me haya gustado. Estamos más cerca del modelo Venezuela, eso quiero decir. No, yo creo que no. Yo siempre he sostenido estas diferencias, ¿no? No, este gobierno comete errores, pero no. Primero no porque no estaba en la cabeza de ellos, más allá de simpatías y errores que se parecen. En segundo porque la Argentina tiene una historia y tiene una situación diferente y tiene instituciones diferentes. Aquí uno puede estar en contra de ciertos manejos de la prensa, de cierto financiamiento de algunos sectores y de confundir Estado con gobierno. Pero la verdad que usted y yo estamos hablando acá y nadie se va a preocupar a la salida, y lo cierto es que medios grandes que han seguido ataques pueden hablar, pueden decir. Incluso hay gente que agravia, así como hay gobernantes que agravian a los periodistas de manera incorrecta, también hay gente que en los medios dice palabras impropias de crítica con una gravedad, con un vocabulario que no corresponde cuando uno ejercita aún la peor crítica contra un gobernante. Entonces no hay comparación. Hay errores parecidos. Pero no querer mostrarlo. No, yo creo que no. Y yo digo tristeza el fracaso del gobierno que fue de Chávez y esto. ¿Por qué? Porque la verdad que venía de una crisis de representatividad y una pérdida de sentido, aunque había democracia, de los más humildes, y no haber sabido en gobiernos anteriores del Chávez aprovechar la riqueza de Venezuela para ser un país más desarrollado, con industria, con tecnología, con mayor equidad. Y Chávez, aunque era un golpista, fue una expresión popular de eso. A mí lo que me da pena no fue que Chávez viniera a tratar de instaurar una democracia mucho más representativa en el marco de una república con balance de poder. A mí lo que me preocupó es que realmente creyeran que por tener origen democrático podían despreocuparse de la república. Lo que más me preocupó
es que aprovecharon los inmensos recursos, porque eso sí que tuvieron mucho más viento a favor que nosotros, no para desarrollar al país, sino simplemente para contentar en el corto plazo a los que más necesitaban. Y esto no quiere decir, porque a veces las oposiciones a estos gobiernos, ¿saben que se equivocan? Que les niegan lo que hacen. Y realmente Chávez se ocupó de darle a los más pobres. Lo que se equivocó es no pensar en los hijos de los más pobres. Porque cuando usted no desarrolla tecnológica y productivamente un país, cuando usted en nombre de la democracia no desarrolla la república, usted hoy ayuda a los padres, pero condena a los hijos y a los nietos en el día de mañana. Bordón, la última pregunta en la despedida. Habló Máximo Kirchner. Dijo, ¿por qué no la enfrentan a la presidenta? Cosa que no puede, está impedida por la Constitución. A renglón seguido aparecieron definiciones. Qué sé yo, la de Kunkel diciendo si al fin y al cabo el Congreso no puede modificar una ley, que es nada más ni nada menos que la Constitución. Sí, claro, no es una ley, es la ley de leyes. Cerremos el Congreso. Y apareció Andrés Larroque diciendo... ¿qué legitimidad puede tener el próximo gobierno si finalmente a la presidenta nadie le ha ganado? ¿Eso es evitar la tesis del Pato Rengo o está en el mismo nivel de una concentración de poder y la comprensión de que el poder todo lo da una elección y ganar esa elección y pues se puede hacer cualquier cosa independientemente de lo que las leyes dicen y demás? Mire, el gobierno de Cristina Kirchner, por las cosas buenas que hizo más allá de los errores y por el respaldo que en sectores la población todavía tiene, le va a costar muchísimo ganar la próxima elección y hubiera costado aunque ella fuera candidata. A lo mejor sacaba unos votos más que algunos de los candidatos. O no, depende de quién sea el candidato del Frente para la Victoria. Pero no es un Pato Rengo. Solamente va a ser un Pato Rengo si sus propios errores los convierten en Pato Rengo. La Argentina está para tener problemas, no para tener una catástrofe si actúa correctamente. El poder político de la presidenta está para perder el gobierno en la próxima elección, pero no para salir por la ventana. Por lo tanto, yo creo que este otro déjà vu de la cultura política argentina grabada en este momento. Mire, cuando yo empecé a enfrentar la reforma constitucional del presidente Menem, siendo un senador justicialista, pero a mí no me nombró él, en aquella época nos teníamos que ganar el lugar nosotros. Yo fui gobernador porque me gané los votos con la gente que trabajó conmigo y fui senador porque después de irme un año del poder, yo no fui diputado después de ser gobernador y nunca se me ocurrió cambiar la Constitución ni a mi provincia. Pero me fui un año a dar clase afuera para no ser un caudillo, porque con el poder que tenía me podía convertir en un caudillo. Y después gané con el 80% mi interna para ser senador. Cuando empezamos con la teoría de la proscripción, una cultura muy grave, yo le decía, pero Carlos, nadie te proscribe. Cualquier persona, fuera yo o un radical, un conservador que estuviera en tu situación, tampoco puede ser reelecto. Entonces, esta idea de cambiar las reglas de juego cuando uno está en el poder es un grave error. Yo creo que acá lo que se apunta más que a la reelección, pero yo creo que Cristina es lo suficientemente inteligente como para saber que no tiene espacio político ni institucional para cambiar la Constitución, es crear esta idea de la proscripción, es crear esta idea de que no podemos ganar porque no está Cristina. Y me parece que esto debilita al propio gobierno, no solamente nos hace mal como cultura, sino que debilita al gobierno. A mí me duele. Sí, pero esmerila al resto de los candidatos me duele, ¿viste? Compañeros míos como Kunkel, que han tenido coraje cuando ha habido junto con nosotros, porque estuvimos no en el mismo sector político, sí en el justicialismo, no en la misma actitud, pero peleando contra las distintas dictaduras, por la democracia, contra los excesos del menemismo. Sentir que ahora asumen estas cosas que al propio menemismo le impidió defender las cosas buenas que hizo. O sea, como que repetimos y agravamos esta cultura que es lamentablemente una cultura argentina y que hay que cambiarla. Yo lo digo con dolor porque soy justicialista, porque yo voté al gobierno de Kirchner. Yo lo digo con dolor y no lo digo con pesimismo, porque todavía quedan en este justicialismo que está en el Frente para la Victoria, como otros que se han ido, muy buenos recursos humanos. Yo no digo los mejores, porque los mejores finalmente tienen que ser los argentinos que los argentinos votan, pero no está condenado el justicialismo, pero tenemos que revisar muy seriamente hacia el siglo XXI cuáles han sido nuestros grandes aciertos de 1945 a la fecha, cuáles han sido nuestros errores, cuáles son los nuevos desafíos. Esto es lo que yo entendí del Perón, con quien yo trabajé en un cargo en la presidencia teniendo 27 años, no me vino a contar sus grandezas del pasado, y mire que tenía. Vino a decir que había que hacer, y vino en el fondo a corregir lo que él pensaba que a lo mejor habían sido sus propios errores. Yo creo que el justicialismo tendrá mucho que dar en el futuro si es capaz de hacer esto. Y si no, bueno, seguiremos, ¿no? Hay tantos partidos que han cometido errores y siguen ahí teniendo elecciones y teniendo votos, pero no estaremos a la altura de lo que yo soñé cuando a los 20 años dejé todo para hacerme justicialista. Bordón, gracias por este rato.
No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. José Octavio Bordón aquí con nosotros.